Queridos hermanos y hermanas, en este primer día del año escuchamos en la primera lectura la solemne bendición que pronunciaban los sacerdotes sobre los israelitas en las grandes fiestas religiosas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine el Señor su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esta era la fórmula de bendición. Estas palabras expresan la riqueza de gracia y de paz que Dios quiere dar a la humanidad. Al mismo tiempo, nos educan a desear e invocar la bendición divina sobre nosotros. En la Biblia, cuando Dios bendice, comunica su misma vida y hace fecunda la existencia del hombre. La bendición no es un simple deseo o una piadosa invocación, es una palabra eficaz. La bendición divina es fuerza y vida, es esperanza y consuelo. Tenemos necesidad de ser bendecidos por Dios para vivir. En el centro de la antigua bendición sacerdotal se pronunciaban estas palabras sobre el pueblo: que el Señor te muestre su rostro. Aunque la Biblia enseña que el rostro de Dios no lo podemos ver, al pedirle que nos muestre su rostro, le pedimos que irradie su amor y su gracia sobre nosotros y que se muestre bueno y compasivo con todos. Vivir bajo su mirada benévola nos da confianza y esperanza. Podemos confiar que en este año caminaremos mirados por Él, vistos por Él con infinita bondad. Podemos estar seguros de que nunca apartará su rostro de nosotros, porque Él es fiel y nos ama entrañablemente. No sabemos lo que ocurrirá en este nuevo año, pero nos basta saber que el Señor nos mostrará continuamente su rostro apacible, amable, acogedor, asegurándonos que Él estará con nosotros todos los días. Su rostro sobre nosotros nos ayudará a vencer la soledad y los miedos. Dios siempre ha bendecido a la humanidad, pero al darnos a su Hijo, nos ha bendecido plenamente, como dice la carta a los Efesios, con toda clase de bendiciones. En Él, en el Hijo, Dios nos ha mostrado su bondad y se ha acercado misericordiosamente a nosotros. El Hijo es la bendición para cada persona y para toda la familia humana. Él, Jesús, es fuente de gracia, de misericordia y de paz. En Él Dios ha venido a nosotros, pero no ha venido de forma extraordinaria, sino naciendo como nace todo niño en este mundo. San Pablo nos recuerda hoy en la segunda lectura de la carta a los Gálatas que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Su humanidad se fue tejiendo silenciosamente a través de los 9 meses del embarazo en el vientre de María, su madre. A lo largo de este tiempo, María se iba convirtiendo en el santuario elegido por Dios para venir a nosotros. Ella iba dando carne y sangre al misterio divino. Su vientre materno representaba no solo lo mejor de Israel, sino lo mejor de la humanidad, acogida amorosa y cuidado delicado.
Con infinita ternura, María amaba y cuidaba en su vientre al hijo de sus entrañas. Sin embargo, la maternidad de María no se limitó al tiempo del embarazo, se prolonga a lo largo de la vida de Jesús. María es madre amando y cuidando al hijo que ha nacido de ella. Lo envuelve tiernamente en pañales en el pesebre. Lo busca ansiosamente cuando se le extravía en el templo. Lo colma de cariño y cuida de él en Nazaret. Le enseña a rezar y a amar. Lo sigue silenciosamente en medio de la gente y está a su lado en la cruz en el momento del dolor. María es Nuestra Señora del cuidado amoroso. María es el icono purísimo de quien se olvida de sí y cuida a los demás. La Santa Madre de Dios nos recuerda algo que aprendimos el año pasado y que no debemos nunca olvidar. La vida humana debe ser cuidada. Desde nuestra concepción y a lo largo de la vida, todos somos seres necesitados de cuidado. Sin cuidado, nadie podría subsistir. Tenemos que cuidar de todo. Debemos cuidar de nosotros mismos. De lo contrario, podemos enfermar y morir. Hay que cuidar nuestro cuerpo para que no se enferme ni enferme a los demás. Hay que cuidar sobre todo nuestro corazón para que esté limpio de resentimientos y amarguras. Debemos cuidar de los demás, prestándoles atención, regalándoles tiempo, tratándolos con bondad, ayudándoles sin interés y acercándonos a ellos sin ningún afán de aprovecharlos o dominarlos. Debemos cuidar también de nuestras instituciones sociales y políticas, liberándonos de la enfermiza ambición de poder y del vicio de la corrupción. En el cuidado de la sociedad estamos todos implicados. No podemos ser indiferentes ante ideologías y poderes que someten al ser humano y lo privan de sus libertades, condenando a la pobreza y al dolor a pueblos enteros. Este año será mejor si cuidamos nuestra sociedad a través del compromiso noble y valiente por construir relaciones más justas e instituciones más democráticas. El nombre social del cuidado es solidaridad y su fruto es la libertad y la justicia. Debemos cuidar también de la naturaleza, porque si no la cuidamos, se puede volver contra nosotros con virus aún más dañinos. Es importante que desde el inicio del año tomemos conciencia de las consecuencias benéficas o maléficas de nuestros actos. Dios nos bendice y nos auxilia, pero la vida y la muerte están en nuestras manos. Este año será mejor si nos cuidamos y cuidamos a los demás y al mundo, como la Virgen cuidó de Jesús, dándole su tiempo y su corazón con ternura y amor desinteresados. En el Evangelio de hoy se narra la llegada de los pastores a Belén después de haber recibido el anuncio del ángel. En la escena sobresale la figura de la madre del niño. Ella calla, está silenciosa, observa y guarda todas estas cosas en su corazón. Para María, todo aquello que está ocurriendo es un tesoro valioso que desea custodiar en lo más profundo de su ser. María hace silencio y opta por el lenguaje que San Juan de la Cruz llama del callado amor,
que es el único que Dios oye. Delante del pesebre no hay mucho que decir, pero hay mucho que escuchar. También nosotros tenemos necesidad de permanecer en silencio delante del pesebre, mirándolo. Delante del pesebre nos sentimos amados y saboreamos la sencillez y la bondad de la vida. Delante del pesebre percibimos la cercanía de Dios que con su ternura nos hace renacer a la alegría y a la esperanza. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, dice el Evangelio. ¿Cuáles eran las cosas que conservaba y meditaba la Virgen en su corazón? Todo lo que estaba ocurriendo en su vida y alrededor suyo, gozos y esperanzas, luces y oscuridades. Por una parte, el nacimiento de Jesús, el amor de José, la visita de los pastores, pero por otra, la tristeza, el rechazo, la desilusión de ver nacer a Jesús en un establo, la falta de un hogar porque para ellos no había sitio en la posada, el futuro incierto. En fin, María acogía lo bueno, pero no ignoraba lo oscuro y lo doloroso. Todo lo conservaba en su corazón. Allí su vida se volvía oración, diálogo con Dios. Este fue el secreto de la Madre de Dios. No vivía nada en soledad, todo lo vivía delante de Dios. Este es el secreto para no ser víctimas ni del miedo ni de la amargura. Este es el camino para vivir plenamente, sin ser indiferentes, ignorando la realidad y sin estar llenos de amargura, luchando para olvidar. Se trata de hacer que todo en la vida se vuelva silencio y oración en el corazón, delante de Dios. Y Dios, que cuida de nosotros, escuchará nuestro silencio, nos bendecirá, nos consolará y nos ayudará siempre. No lo olvidemos del corazón pacificado, que sabe hacer silencio y orar en lo interior. Brota límpida una vida nueva y gozosa continuamente. Que desde este primer día del año la Santísima Madre de Dios nos ayude a volver a comenzar desde el corazón, dejando atrás las ataduras que nos esclavizan y los miedos que oscurecen nuestra vida. Que ella nos enseñe el arte del cuidado, que empieza en el corazón, con el silencio de la oración. Si nuestro corazón es como el de la Virgen, pobre de sí mismo y rico de Dios, sabremos acoger a Jesús cada día y podremos cuidar de nosotros mismos y de los demás. Amén.